Pasaríamos ahora al siguiente ponente, Héctor Gómez García, de octavo semestre sabatino, con el tema, muy controversial el tema, respetando a los locos. Lector Héctor, muy asiduo de obras como autores más bien, Freud, Karen Horney, François Dolto, Ratner y René Spitz, entre otros. Se encuentra realizando su servicio social aquí en el CIES, centrado en teoría de las psicopatologías. Le damos la palabra a Héctor. Respetando a los locos. Desde este mismo momento quisiera aclarar que los términos loco, locos, locura, como se usarán en esta plática, no quiero usarlos de manera peyorativa o despectiva. Utilicé estos términos intencionalmente para aclarar y enfatizar que la locura no está muy lejos de la conciencia considerada como saludable o funcional. Además que los locos, o apropiadamente dicho, los individuos que experimentan carencias, debilidades o deficiencias psicológicas y emocionales, deben ser dignos de respeto y dignidad que le damos a cualquier persona. Esto contrastándolo con el hecho de que las personas con debilidades psicológicas o emocionales muchas veces son criticadas, estigmatizadas y hasta denigradas. Piense cada uno de ustedes en las siguientes palabras y el efecto que les causa. Psicosis, alucinación, fobia, manía, delirio, obsesión. Hay dos buenas razones para el enfoque de respeto y dignidad a la locura que quisiéramos llevarnos después de esta plática. En primer lugar, porque a lo largo de la historia el término locura ha sido usado de forma muy amplia y distinta, muchas veces para denominar afecciones que, de acuerdo al conocimiento actual, están muy alejadas de lo que estrictamente se conoce como locura. Estas psicopatías podrían ser la obsesión, la depresión, la fobia, la manía. En segundo lugar, porque algunos trastornos psicológicos son considerados simplemente como estados alterados de conciencia, que en realidad no están muy lejos de la conciencia activa y funcional que se considera normal. Enfoquémonos entonces en la primera razón para otorgar dignidad y respeto a los locos. ¿Cómo se ha utilizado el término a lo largo de la historia? Y aquí remontémonos al siglo XVII, donde se abre una gran brecha para diferenciar y separar tajantemente dos conceptos, razón y locura. Un filósofo muy influyente del siglo XVII, René Descartes, catalogó como locos a los individuos que, según él, no usaban bien sus facultades de razonamiento. Algo muy ambiguo. Michel Foucault, un filósofo y psicólogo francés muy importante, hace alusión en una de sus obras que en el siglo XVII el aparato legal que existía en esos momentos, el aparato judicial, las instituciones, confinó a aquellos sujetos que, según las instituciones, alteraban el buen orden social. Entonces, personas pobres, mendigos, vagabundos, viejos, raros, excéntricos, fueron confinados a instituciones, a las prisiones, no para ser atendidos si lo requerían, sino para proteger a la sociedad. A eso se le llamó el gran encierro. El problema que yo veo aquí es que parece
una tendencia natural del ser humano a hacer de todo asunto una dicotomía, es decir, dividir todo asunto solamente en dos partes. Sí y no, claro, oscuro, rápido, lento, cuerdo, loco. El antagonizar la cordura y la locura sin comprender y entender las razones de sus diferencias ha provocado confusión, respeto y cierta oscuridad en el ámbito del entendimiento del comportamiento humano. ¿Por qué no mejor entender que en medio de dos extremos siempre hay matices o variaciones con las cuales también se puede lidiar? Afortunadamente, a lo largo de la historia ha habido doctos que han arrojado luz sobre el conocimiento de las anomalías psicológicas y emocionales que aquejan a algunas personas y han defendido a estas. Les han otorgado a ellas y a sus anomalías respeto, aclarando que sus trastornos no las hacen disfuncionales ni inadaptados per se. Como primer ejemplo, pudiéramos citar a un médico francés, pionero en el tratamiento de las enfermedades mentales y uno de los precursores de la psiquiatría moderna, Philippe Pinel. Él no llamaba a las personas locas, locas, sino él decía que esas personas eran alienadas. Se nos viene a la mente con ese término la palabra alien, ¿no? Un extranjero, alguien que viene de otro mundo. Pinel consideraba a esas personas simplemente alienadas. Él a la letra dijo algo, dice: el alienado, aunque enfermo, desprovisto de su identidad y de su libertad moral, conserva aún un pie en el mundo de los cuerdos civilizados. Era pertinente esperar que, reconduciéndolos a un nuevo estado de armonía, el entendimiento recobrara el orden y la claridad que había perdido. Así es que para Pinel, las personas alienadas tenían mucha esperanza, ¿no? de ser sanas otra vez. Otro psiquiatra también muy influyente en el campo de los enfermos mentales era el psiquiatra Jean Esquirol. Él sostenía que los lipemaníacos, es decir, en ese entonces las personas aquejadas de depresión, de diferentes clases de depresión, jamás se encuentran irrazonables. Raciocinan como todo el mundo, aprecian perfectamente las cosas, juzgan bien a las personas y a los hechos. Sigmund Freud trataba de entender al psicótico. Destacaba como una montaña sobre las opiniones pedantes y convencionales que los psiquiatras de la vieja escuela profesaban en ese entonces, cuando decían: este o aquel es loco, y eso es todo. Michel Foucault, del cual ya hablamos, investigó como nadie había hecho la oscura noción de la locura en su obra Historia de la locura de la época clásica. Y para él, locura y razón aparecen como fuerzas que se integran, se complementan y se fecundan recíprocamente. Para Foucault, la locura se presenta como una manifestación indeleble de las heridas humanas. La segunda razón para aceptar la existencia de las psicopatologías es que estas, para muchas personas profesionales o no, son simplemente estados alterados de una conciencia que es normal. ¿Qué es un estado alterado de conciencia? Pues es el estado de conciencia cuando hay cambios en la calidad y en el patrón de la actividad mental. Los cambios se encuentran en las percepciones, las emociones, los recuerdos, el sentido del tiempo, los pensamientos, los sentimientos de autocontrol y la sugestionabilidad. Pero estos cambios pueden ser ocasionados debido a actividades tan comunes como dormir y soñar, soñar despiertos, meditar, privarse o sobrecargarse sensorialmente o hasta escuchar música. También se dan lugar debido a ciertas patologías como el daño cerebral o la epilepsia. Así que un estado alterado de conciencia
no está muy lejos de una conciencia sana. Es decir, la separa una línea muy delgada. Un estado alterado de conciencia o no alterado es exclusiva de una sola persona y quizás pueda tomar la forma de una locura, pero todas las conciencias deben ser respetadas y, de ser posible, entendidas, porque nadie sabe qué se siente estar en la conciencia de alguien más. Como resumen, primeramente hablamos del hecho de que padecer un trastorno mental como manía, obsesión, bipolaridad, esquizofrenia, otras, no da razón para ser despreciado, segregado o considerado inferior, pues tales afecciones no necesariamente hacen de la persona que la padece un ser disfuncional o improductivo. Además, muchos ni siquiera ven a esas afecciones como locuras, ni a los que las sufren como locos. El segundo aspecto del cual hablamos fue que un síndrome psicológico es en muchas ocasiones un estado alterado de conciencia, estado que no difiere grandemente de un estado de conciencia de vigilia y funcional. Acertadamente, un diccionario de psicoanálisis dice que la locura es lo otro de la razón. Es decir, tenemos la razón en una cara de la moneda y la locura de la otra. Están muy cerca. Podremos decir entonces que locura y normalidad son hermanas cercanas. Gracias.